Bueno, ¿qué ocurre en Argentina mientras en América Latina se organizan los países y las oligarquías gobernantes? En Argentina vimos que se enfrentaron en 1852 en la batalla de Caseros, Urquiza, gobernador de Entre Ríos, y Rosas, gobernador de Buenos Aires. Si bien ambos tenían ideas federales, vimos que Rosas había actuado siempre con intención unitaria, mientras que Urquiza era absolutamente federal. El problema entre los dos tenía que ver con la posesión del dinero que entraba por la aduana de Buenos Aires y con la libre navegación de los ríos que evitaba que los barcos llegaran a los ríos interiores, a Corrientes, a Rosario, a Santa Fe, y eso hacía que el litoral no pudiese tener recursos aduaneros y todo el dinero quedara en Buenos Aires. Esta enemistad entre Rosas y Urquiza los va a llevar a la batalla de Caseros. En Caseros se va a enfrentar el ejército provincial de Buenos Aires con el ejército grande, que durante 4 años había estado formando Urquiza y que tenía el apoyo de los países limítrofes y el apoyo económico además de Inglaterra y Francia. Obviamente Urquiza gana la batalla de Caseros. Rosas es vencido militarmente y vencido políticamente y se tiene que retirar. Se exilia en Inglaterra, donde pasa a ser un poblador sin ninguna relación con la política ni de aquel país ni del nuestro. Cuando Urquiza se ve libre de Rosas, asume el gobierno de Buenos Aires y asume también las relaciones internacionales que las tenía Rosas, ¿sí? La representación de las relaciones internacionales. Entonces va a tener 3 cargos: gobernador de Entre Ríos, gobernador de Buenos Aires y representante de las relaciones exteriores. Primera obra que va a realizar Urquiza es tratar de organizar el país con representantes de todas las provincias que existían en ese momento. Entonces llama a un representante por cada una de ellas y se reúnen en San Nicolás, en Buenos Aires. Ahí se firma un acuerdo, que es el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, en donde se establecen 3 puntos fundamentales. El primero es que se va a hacer en el mismo año, en 1852, un Congreso General, donde van a ir representantes elegidos por el pueblo de las provincias, para organizar el país. Y las bases de la organización del país son las bases federales, ¿sí? Esto está establecido en el Acuerdo de San Nicolás. Además, se federaliza la aduana. Esto significa que todo el dinero que entre por el puerto de Buenos Aires va a ser repartido en forma equitativa entre todas las provincias, no igualitaria, sino equitativa. Es decir, si entran 100 pesos, no es que se divide esos 100 pesos entre las 12 provincias que existían, sino que se dividen de acuerdo a las necesidades económicas de la provincia. En las provincias más pobres se enviará más plata y a las provincias más ricas se enviará menos dinero. Y el último punto establecido en este acuerdo es el punto de la libre navegación de los ríos. Se abre la navegación, por lo tanto, todos aquellos barcos que quieran ingresar al Río de la Plata y desde ahí ingresar a los ríos interiores del país, lo podrían hacer. Obviamente, cuando este acuerdo se presenta a Buenos Aires no lo acepta porque le saca todo el poder a la provincia. O sea, le saca la plata de la aduana, le saca la idea centralista que tenía y le saca la posesión del único puerto que se podía usar en nuestro territorio. Cuando Buenos Aires le dice que no a este acuerdo, no únicamente dice me voy del acuerdo o no firmo el acuerdo, sino que además decide separarse del resto del país y conformarse como un estado autónomo
soberano, independiente dentro del territorio. Entonces, si tenemos en cuenta los territorios que abarcaba cada provincia, y si se fijan en el mapa que ustedes tienen en la página 44 de su libro, van a ver que Buenos Aires es una parte muy chiquitita porque es la parte rosa nada más, mientras que el interior abarcaba el interior y el litoral, que es toda la parte amarilla. Pero las posesiones de Buenos Aires eran además toda la Patagonia, si bien no estaba ocupada por blancos, todo el territorio de la Patagonia formaba parte también del estado de Buenos Aires. Y la parte de lo que sería Formosa y Chaco, más una parte de Santiago, Santa Fe y un pedacito de Córdoba, formaban parte de lo que era el interior, ¿sí? Ese interior se va a empezar a llamar Confederación Argentina. Y el resto, o sea, Buenos Aires y la Patagonia, van a formar el estado de Buenos Aires. Esto es, si pudiéramos agarrar una tijera y cortar ese mapa en el medio, a partir de 1852 y hasta 1862, vamos a tener el país separado en dos países totalmente diferentes, ¿sí? Cortamos el mapa y tenemos dos países, como si fueran Chile y Argentina. Estos dos países van a ser totalmente diferentes, ¿sí? En la Confederación, o sea, en el norte del país, en 1853, al año siguiente de esta división, que obviamente la Confederación tiene que aceptar porque Buenos Aires se va y se separa, en 1853, les decía, se firma una constitución que obviamente es federal, ¿sí? Con la idea federal de las autonomías provinciales y del respeto por las diferencias regionales. En Buenos Aires demoran un poco más, si bien tenían definida la idea unitaria o centralista, recién en 1854 logran definir una constitución para toda la región sur del país, o para todo ese país nuevo que se llamaba Estado de Buenos Aires. En el Estado de Buenos Aires se elige a Mitre como presidente, después va a pasar de Erqui a Alsina y va a volver Mitre, y en la Confederación Argentina se lo nombra a Urquiza, que es el que había llevado adelante la batalla de Caseros, como el presidente o primer presidente de esa confederación. Tengan en cuenta que en este momento ni Urquiza ni Mitre son presidentes de Argentina, ¿sí? Uno es presidente de medio país y el otro es presidente de la otra mitad del país. ¿Estamos? Urquiza no fue el primer presidente de Argentina y Mitre tampoco. Y ya vimos que Rivadavia tampoco. Mitre en este momento tampoco, ¿sí? Respecto de la economía de las dos provincias, Buenos Aires va a seguir teniendo una buena posición económica porque tiene el puerto y porque todos los productos que tenían que ir desde el puerto al interior o desde Europa, digamos, al interior, a Córdoba, Salta, Jujuy, a Mendoza, tenían que pasar sí o sí por Buenos Aires. Entonces, los derechos aduaneros quedaban en Buenos Aires. Buenos Aires impone una aduana interior para que los productos pasaran de Buenos Aires al resto de la Confederación. Entonces, si un producto entraba por el puerto de Buenos Aires costando 10 pesos, cuando llegaba a Córdoba costaba 10 pesos más 2 de flete más 5 de aduana y lo teníamos que pagar 17. Todo el dinero del comercio internacional queda en Buenos Aires. ¿Qué hace la Confederación frente a esto? La Confederación tiene una situación de supervivencia, es decir, lo que producen, tanto sea materia prima como productos elaborados, se venden en el interior porque no tienen puerto para exportarlo. Por lo tanto, con el tiempo, empiezan a hacer pactos con Santiago de Chile y con Lima. Entonces, si un productor de vinos, por ejemplo, de Mendoza, quería exportar vinos, en vez de pagar el flete a Buenos Aires, pagar la aduana para que entrara al Estado de Buenos Aires y pagar los impuestos aduaneros a Buenos Aires, de los que no iba a recuperar nada, prefería pagar el flete desde Mendoza a Santiago de Chile y desde ahí exportaban los productos a Europa.
Lo mismo pasaba con Lima, ¿sí? Se utilizaban los puertos de Lima y de Chile para evitar beneficiar económicamente a Buenos Aires. O sea que vamos a tener dos países, uno unitario y otro federal, uno rico y otro pobre, dentro del mismo territorio que era nuestro territorio nacional. Las dos regiones, Estado de Buenos Aires y Confederación Argentina, van a convivir o van a vivir juntos en el mismo territorio, separados por aduanas internas, hasta 1861. Pero esa convivencia no es de la mejor. Hubo muchos conflictos, se enfrentaron en la batalla de Cepeda, firmaron muchos acuerdos, entre ellos el Pacto de San José de Flores. Hubo divisiones internas, hubo gente que quería mantener la separación en forma definitiva y hubo otro grupo de personas que querían unificar las dos regiones y volver a ser el país unido que habíamos sido anteriormente. Se firmaban acuerdos para llevarse bien, que eran acuerdos de paz y de armonía. Esos acuerdos en general tenían el objetivo de preservar la unión frente al extranjero, es decir, si una de las dos regiones era atacada por algún país o potencia extranjera, la otra región saldría a defenderla. Pero cada vez que se firmaban estos acuerdos, se firmaban además acuerdos que tenían que ver con lo económico, con la necesidad de mandar mercaderías o permitir el paso libre entre una región y la otra, y eso no se respetaba. El hecho de haber firmado muchos acuerdos y no haber llegado a un acuerdo definitivo hace que ambas regiones se enfrenten en 1861 en lo que es la batalla en el campo de Pavón o batalla de Pavón, que va a tener como resultado la unión definitiva del país. Esta batalla, desde el punto de vista histórico, es bastante intrigante porque no se sabe quién la gana desde las armas, o sea, militarmente. Lo que sí se sabe es que Urquiza y Mitre, en medio de la batalla, se reúnen a dialogar y se ponen de acuerdo en organizar el país unificado nuevamente y que ese país tuviese algo de cada una de las regiones. ¿Qué se determina entonces? Que Mitre va a ser el presidente del país unido, y acá sí Mitre es el primer presidente de Argentina, y que ese país y ese presidente van a actuar en función de la Constitución de 1853. Es decir, que las dos regiones, representadas por Mitre y Urquiza, acuerdan como unión definitiva imponer el federalismo o elegir el sistema representativo republicano y federal para nuestro país. A partir de este momento, la aduana por 10 años tendría que ser federal, es decir, que el dinero que ingrese por la aduana de Buenos Aires va a ser repartido entre todas las provincias. Las leyes van a ser algunas tomadas de la Confederación y otras de Buenos Aires. Se unifica la moneda, porque había dos, una para cada región, y se van a empezar a unificar todos los sistemas jurídicos. La importancia de la batalla de Pavón es que define o empieza a definir las bases del país que somos actualmente, ¿sí? A partir de acá no hay más divisiones territoriales en el país. Sí va a haber divisiones ideológicas, políticas, pero no territorial. En 1861 se une definitivamente el país y se define a Mitre como presidente. Desde el punto de vista político, se termina la división entre unitarios y federales. ¿Sí? Somos un país federal, no tiene sentido ser unitarios. Pero siempre hay gente que sigue siendo opositor. Y hay caudillos en las provincias que no aceptan esta unificación que se dio después de la batalla,
Por lo tanto, empiezan rebeliones internas. Mitre, como presidente del país, decide imponer autoritariamente el orden y manda a aplacar todas las rebeliones mediante el ejército. ¿Sí? Esto significa que los cabecillas de las rebeliones son asesinados. Así se termina con el Chacho Peñalosa, con Varela, con López Jordán. Jordán fue el asesino de Quiroga. Todos estos caudillos provinciales que estaban en contra de la unión definitiva del país fueron derrotados. El último levantamiento que existió fue el de Tejedor, que era el intendente, digamos, de Buenos Aires, que encabeza, intendente porque era una ciudad, sí, pero tenía las funciones de gobernador. Entonces encabeza una rebelión contra Mitre y la Unión Nacional y el Ejército Nacional. Estos lo derrotan y a partir de que Tejedor es derrotado, la ciudad de Buenos Aires es convertida en capital federal. La ciudad, ¿sí? Entonces, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede estar en la misma ciudad de Buenos Aires donde está el gobierno nacional. Tienen que abandonar la ciudad de Buenos Aires y Mitre les promete a los habitantes de Buenos Aires que les va a dar una capital provincial que sea diferente al resto de las provincias del país. Y manda a Dardo Rocha a que cree una ciudad con características particulares. Y Dardo Rocha inventa el plano radial para lo que va a ser la ciudad capital de Buenos Aires, que es La Plata. Por eso el plano de La Plata parte de la plaza, como todos los planos dameros, pero en vez de ser líneas rectas que se cruzan, son diagonales, ¿sí? Es radial, es redondo. Si miran el centro histórico de La Plata, desde la plaza principal salen todas las calles y justamente por eso son diagonales y el que va a La Plata por primera vez siempre se pierde. Bueno, a partir de 1862, que empieza sus funciones Mitre, entonces vamos a tener el final de la división ideológica, les dije, entre unitarios y federales. Para demostrar la unión de todas las ideas políticas que existían en el país, Mitre manda a pintar la Casa Rosada de ese color. Si nosotros analizamos las casas gubernamentales del resto del mundo, en general son blancas, ¿sí? Porque el blanco representa la paz. En nuestro país, la casa de gobierno, donde trabaja el presidente y todos los ministros, es rosada. ¿Por qué? Porque es la unificación del rojo federal y el blanco unitario. Si mezclamos rojo y blanco, nos queda rosa. ¿Sí? El rosa de la Casa de Gobierno es un símbolo de la unificación ideológica en 1862. Cuando Argentina empieza a organizarse institucional y políticamente, tiene que enfrentarse a un hecho bélico que va a tener como consecuencias la definición de las fronteras del norte de nuestro territorio y obviamente la pérdida de más territorios. Cada vez que nosotros nos metemos en una guerra, como consecuencia tenemos pérdida de territorios y Argentina se va achicando. Si comparamos el mapa del Virreinato del Río de la Plata con el mapa de Argentina actual, vamos a darnos cuenta fácilmente de cuáles son las diferencias y las pérdidas que tuvimos en cuanto a territorio. ¿Por qué se produjo la guerra de Paraguay? Había varios motivos. A ver, el más importante es que se mezclaron motivos territoriales, que eran la imprecisión de las fronteras entre Argentina y Paraguay. No estaba determinada cuál era la frontera. Recuerden que Paraguay había sido
parte del virreinato, o sea que era una provincia de nuestro territorio. Tampoco estaba definida la frontera con Brasil, o sea, entre Paraguay y Brasil, y además había problemas políticos. Se los explica muy bien el autor del libro, Romero, que dice que muchas veces los aliados del presidente no estaban dentro de su propio país, sino en países vecinos, y otras veces los enemigos más fuertes estaban dentro del mismo territorio. Entonces se mezclan los conflictos políticos con el tema de las fronteras, y gracias a estas dos cosas las relaciones internacionales entre los tres países, Brasil, Paraguay y Argentina, no son demasiado buenos. Uruguay participa de esta guerra como ayudante o aliado de Brasil. La guerra comienza, bueno, obviamente en nuestro país es Mitre el que lleva adelante los ejércitos, siendo que era presidente y que podía haber dejado el ejército en manos de algún otro funcionario con cargo militar. Él deja el gobierno en Buenos Aires y lleva adelante el ejército en las batallas. Y esto es algo que se les criticó muchísimo a Sarmiento. A Mitre. Se va a firmar un acuerdo entre Argentina, Uruguay y Brasil, que es el Tratado de la Triple Alianza, en donde los tres países se comprometen a ayudarse mutuamente frente a Paraguay. Se dan muchas batallas fuera del territorio paraguayo, y luego Paraguay se repliega cuando ve que las batallas están siendo perdidas por sus ejércitos. Entonces los ejércitos de la Alianza siguen a Paraguay y se sigue con la guerra dentro del territorio paraguayo, hasta que el presidente de Paraguay es asesinado, Francisco Solano López, y en ese momento se decide firmar el armisticio, la paz, en 1870, tratando de terminar con esta guerra. La guerra duró en total desde que se inició 5 años, y las consecuencias fueron terribles, sobre todo para Paraguay. Paraguay quedó con un territorio absolutamente reducido porque tuvo que entregar territorios a Brasil y a Argentina, o sea que lo que era Paraguay se redujo muchísimo, pero lo más importante para este país fue que su población quedó totalmente diezmada. Únicamente quedaron como pobladores de Paraguay los ancianos, que eran los que tenían más de 45 años, las mujeres, algunas, porque muchas también vestidas de soldados fueron a la guerra a defender su territorio, y los niños. Todos los hombres y todos los jóvenes que formaban parte de la población paraguaya habían participado en la guerra y habían muerto. Entonces, a partir de la población tan reducida que quedó, se tomaron algunas medidas de carácter social en Paraguay, como por ejemplo permitir que las mujeres tuviesen, no permitir, sino que se iba a legalizar a la mujer que quedara embarazada y tuviese hijos sin estar casada, porque de esa forma se podía repoblar el territorio. No se admitía la bigamia, pero sí se admitía que un hombre tuviese 2 o 3 mujeres en forma no legal, Eso significa que tenía hijos con 2 o 3 mujeres, pero su esposa legal era una sola. Argentina sufrió los costos económicos de la guerra, pero además de haber perdido, en la última etapa de la misma, ganó mucho dinero, ya que Brasil venía al Río de la Plata, entraba por el Río de la Plata con sus ejércitos y necesitaba todo tipo de insumos y productos, fundamentalmente alimentos. Entonces estas cosas las compraba en
Uruguay y en Argentina, que fueron los territorios que ganaron. No fue una guerra de la cual deberíamos sentirnos orgullosos porque el que más perdió y las consecuencias de esa guerra duraron muchísimo tiempo fue Paraguay. En realidad se podían haber arreglado los conflictos fronterizos utilizando un mediador, como se había hecho en otras ocasiones, y no yendo a la guerra. Acá tienen los dos mapas, el del Virreinato del Río de la Plata y el de Argentina actual, y fíjense la diferencia de territorios que tenemos, ¿sí? Todo lo que es Paraguay, el sur de Bolivia, incluso una partecita de Perú, Chile, Uruguay pertenecían a nuestro territorio y bueno, fuimos perdiendo todo eso en distintas guerras y con distintos pactos. Bien, en 1862, cuando Mitre toma la presidencia de la nación después de la batalla de Pavón, se va a iniciar un periodo que es muy específico y muy importante en la historia argentina. Desde 1862 hasta 1880 tenemos 3 presidentes democráticos que cada uno de ellos cumple 6 años de gobierno democrático, tal como lo determina la Constitución Nacional, y le entregan el periodo, el gobierno, la banda presidencial, a otro presidente elegido democráticamente que también va a durar en su cargo durante 6 años. ¿Por qué es importante esto? Primero porque son gobiernos democráticos, por más que la democracia en este momento todavía no es universal o de masas, sino que siguen eligiendo a los presidentes el grupo de la legislatura. Y el grupo de la legislatura porteña eran los ricos de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, todavía tenemos ese viso oligárquico, pero a pesar de eso, los 3 presidentes estos fueron electos en forma democrática. Hasta hace muy pocos años, hasta Alfonsín, Menem, Kirchner, bueno, ni siquiera, Alfonsín no, descartémoslo porque dejó su mandato antes de tiempo, pero Menem sí, Menem, Kirchner y de ahí en adelante tuvimos gobiernos democráticos que duraron 6 años o 4 en este caso, que es el periodo constitucional. Pero piensen que desde 1862 hasta 1880 tuvimos las características de este periodo, ¿sí? Presidente democrático cumple su mandato y entrega el gobierno a otro presidente democrático que también cumple su mandato. Lo tuvimos hasta el 80, hasta 1880. Y después lo tuvimos en el 2000, ¿sí? Siglo XXI, finales del siglo XX. Es decir, más de 100 años no tuvimos una sucesión democrática de 3 presidentes que hayan cumplido su mandato presidencial. ¿Por qué? Porque siempre hubo un mandato o 2 y después un golpe de Estado y un gobierno de facto. ¿Está claro? Esa es una de las características importantes de este periodo del 62 al 80. Otra característica importante que no se repite demasiado en la historia argentina es que estos 3 presidentes, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, no eran iguales en nada, por eso el cuadrito. ¿Sí? Bueno, tienen los periodos presidenciales 62 al 68, 68 al 74, 74 al 80. Cada uno 6 años, lo que pedía la Constitución. No adelantaron ni atrasaron la entrega del mandato. ¿De dónde eran los presidentes? Mitre era de Buenos Aires, o sea que conocía la problemática que existía en cuanto a Constitución, en cuanto a organización de capital, etcétera, etcétera. Sarmiento de San Juan, ¿sí? Obviamente, por ser hombre del interior,
Sarmiento tenía una forma de gobernar y una forma de ser totalmente distinta a la de Mitre. Y Avellaneda de Tucumán totalmente distinto a los otros dos. Fundamentalmente, más allá del origen, la clase social de cada uno también era distinta. Mitre era de clase media, Sarmiento de clase baja, Sarmiento con una historia de supervivencia bastante personal, porque tuvo que luchar mucho para llegar a ser presidente. Era clase baja, ¿sí? No era re baja, baja, ¿sí? Entre la media y la baja. Y Nicolás de Avellaneda, que era oligarca, era clase alta. Políticamente cada uno se manejaba dentro de un círculo diferente. Avellaneda, que era oligarca, obviamente era conservador. Sarmiento era independiente. ¿Qué significa esto? Que en algunas cuestiones era liberal y en otras cuestiones era conservador. No se casaba con ninguna de las dos ideas. Y Mitre era liberal. Fíjense que en todo eran diferentes. Pero, y esto es lo principal de este grupo de mandatos de estos 18 años, es que los tres gobiernos hicieron todo lo posible para organizar el Estado y lograr la paz definitiva. Y una de las cosas que no se volvió a ver en la historia argentina es que Mitre empezó una serie de obras. Sarmiento no las destruyó para hacerlas a su manera, sino que las continuó tal como las había propuesto Bartolomé Mitre para terminarlas. Y Nicolás Avellaneda hizo lo mismo con las obras de Sarmiento y con las de Mitre. Es decir, todas las obras tuvieron continuidad y final. Por eso no podemos hacer separación entre las obras de unos y otros. Para que lo entiendan, un ejemplo, Mitre empieza a hacer publicidad de forma informal en Europa para que llegaran inmigrantes a nuestro territorio. Sarmiento quería que esos inmigrantes que llegaran a nuestro territorio fuesen de raza blanca. ¿Sí? Una de las características de Sarmiento es que no estaba de acuerdo con la raza mestiza, ¿sí? Con la raza argentina, y él consideraba que Francia, la cultura francesa y todo lo europeo era superior, entonces había que incentivar la llegada de gente de Europa para que mejorara la raza argentina, pero fundamentalmente del norte de Europa. Entonces, Mitre empieza la publicidad en Europa para que se vengan inmigrantes a vivir a nuestro país. Sarmiento va a continuar, pero en el norte de Europa, específicamente en Suiza, en Alemania, en Suecia. Y Nicolás Avellaneda va a seguir, pero además va a crear la ley de inmigración. ¿Sí? Entonces, fíjense que los tres trabajaron en lo mismo. Y así como los tres trabajaron en inmigración, los tres trabajaron en todas las obras que hubo. ¿Se acuerdan cuando vimos Rosas? Que vimos que uno de los enemigos de Rosas era Sarmiento y que Sarmiento se exilió para poder oponerse a Juan Manuel y desde el exilio seguía oponiéndose y que cuando cruzó los Andes para irse a Chile escribió Las ideas no se matan en una piedra y lo escribió en francés. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno. Así como Sarmiento les dije recién que trataba de mejorar nuestra raza con la raza europea, es decir, traer inmigrantes para que se mezclaran con nosotros, Mitre y Avellaneda no tenían la misma idea de Sarmiento, pero a pesar de eso, el accionar de los tres presidentes fue consecutivo, fue permanente y fue bueno para el país. Es decir, ninguno de los tres pensó en su riqueza personal, en robar, en la corrupción, sino que pensaron únicamente en el bienestar del país. Por eso las obras realizadas por los tres no pueden ser separadas y decir esto lo hizo Mitre o esto lo hizo Sarmiento. Fueron obras de estos 18 años. Y en estos 18 años lo que había que hacer era unir el país. Unir esas dos regiones que eran el Estado de Buenos Aires y la Confederación y hacer de ambas una sola.
Entonces obviamente hubo que trabajar mucho. Tuvieron que organizar la residencia del gobierno nacional en Buenos Aires. Acuérdense que se había definido la capital, que los porteños, los habitantes de la ciudad y los habitantes de la provincia no querían que el gobierno nacional estuviese en Buenos Aires porque perdían el gobierno provincial o la sede del gobierno provincial. Entonces por eso se realizó la ciudad de La Plata como un regalo a los porteños, distintivo porque es una ciudad con plano distinto, y gracias a eso, bueno, Buenos Aires tiene ahí su capital provincial. Se tuvo que nacionalizar la aduana y cambiar todo lo que fuesen formularios y organización de la coparticipación, es decir, el dinero que entraba por la aduana había que repartirlo entre todas las provincias de acuerdo a la necesidad de cada una. Se organizó la Corte Suprema de Justicia y cuando se organiza esto se tienen que organizar los códigos, el civil, el penal, las leyes, o sea, todo lo que tenga que ver con la organización interna del país. La Cámara de Apelaciones, que no existía en las dos regiones, sino únicamente en Buenos Aires. Se profesionalizó el ejército, el lugar de profesionalización fue obviamente la guerra con Paraguay, pero una vez que se termina la guerra, el ejército sigue existiendo y sigue existiendo de manera profesional, es decir, va a haber gente, va a haber hombres que se van a dedicar exclusivamente a la milicia. Para lograr un ejército profesional se creó el colegio militar y se creó la escuela naval. Además, se organizaron todo tipo de escuelas. A ver, hubo escuela para ciegos, escuelas para mudos, escuelas para distintas actividades que eran las escuelas de las que salían los chicos con un título, por ejemplo, de carpintero o de herrero. Respecto de la política educativa, se crearon escuelas primarias, muchísimas en todo el país, y esto va a incentivar que se siga trabajando con la educación. Entonces, en el próximo gobierno, desde el 80 en adelante, vamos a ver que se implementa en nuestro país la ley de educación laica, gratuita y obligatoria que ya se había aplicado en Europa. Se crean colegios nacionales, que serían los colegios secundarios actuales. Se preocupan por la formación de maestros, porque podemos crear muchas escuelas, pero si no tenemos maestros, ¿quién va a dar clases? Entonces se crean las escuelas de maestros, las escuelas de preceptores, y además se traen maestros, esto es una obra de Sarmiento, los otros dos no la continuaron, porque ya había maestros creados en Argentina, pero bueno, los primeros maestros profesionales, digamos, los trae Sarmiento de Inglaterra y el grupo de maestras que llegan tienen que dar clase en castellano, bastante complicado. Se crean bibliotecas populares y el Observatorio Nacional de Córdoba, de Bosque Alegre, como las leyes que tienen que ver con educación y con la mejora de la educación en el país. Y respecto de las tierras, se van a realizar campañas. Acuérdense que Rosas, había extendido la línea de las tierras fértiles hasta el norte del Río Negro. Entonces ahora se quieren lograr más tierras fértiles y sacar a los aborígenes de todo el norte de la Patagonia, esto es, todo Neuquén y todo Río Negro tendría que quedar en manos de los blancos. Una de las propuestas que se presentan en este momento es la propuesta de Alsina de hacer una zanja que vaya desde, miren en un mapa, desde Bahía Blanca en línea recta hasta la cordillera. Entonces ahí se cortaría el país con una zanja de 1,5 metros de ancho y de 4 de profundidad. Entonces los indios que quedaban al sur de esta zanja, en la zona del Río Negro, llegarían a la zanja y dirían, oh, no podemos pasar. Y se volverían y no atacarían a las poblaciones blancas. Empiezan a hacer la zanja, la hacen durante la extensión de 1 kilómetro más o menos, y se dan cuenta que cualquiera la cruzaba. A ver, ponían un tronco de un árbol
y cruzaban, e incluso los tehuelches que utilizaban el caballo y sabían saltar en caballo 1,5 metros de ancho, lo saltaban fácilmente. Por lo tanto, la zanja de Alsina demostró ser una reverenda pavada y no la siguieron haciendo. Cuando Alsina, desiste de esta idea, se organiza la campaña de Roca, que es la campaña de aniquilación de aborígenes, según algunos historiadores. Roca va a iniciar una campaña con el objetivo de conseguir las tierras fértiles y que nadie se oponga a ese objetivo. Entonces va a iniciar el fuego y va a tratar de sacar a los indios por las buenas o por las malas. Con muchos de los aborígenes hizo acuerdos, entonces los grupos o comunidades aborígenes se fueron a la cordillera, lo mismo que pasó con Rosas, y se quedaron en tierras menos fértiles en la zona de la cordillera. Muchas de esas comunidades siguen estando en la actualidad en la zona de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes, que tienen comunidades mapuches fundamentalmente. Otras comunidades que eran muy violentas, obviamente, llegaron con Roca a la guerra y Roca, con el uso de las armas del fuego, los venció. Entonces se logró, gracias a Roca, toda la zona de Río Negro, todo lo que es la provincia de Río Negro actual y Neuquén, lograron incorporarse a las tierras blancas. Y a partir de acá, todos los aborígenes que vivían más al sur, en la zona de Chubut o Santa Cruz, empezaron solitos a replegarse contra la cordillera para dejar paso al avance del blanco. Las tierras que se iban obteniendo se dividían en estancias bastante grandes y se entregaban a los amigos del poder, se entregaban a la gente que eran amigos de Sarmiento, de Roca, de Pellegrini, de todos los presidentes que hubo en esta época. Algunos de ellos continuaron teniéndolas, otros las vendieron a capitalistas extranjeros que quisieron invertir en nuestro territorio, muchos de ellos ingleses, que compraban las tierras baratas, entonces les convenía tener una estancia en Santa Cruz, en Argentina, en donde criaban ovejas y se llevaban la lana y no tener que comprar la lana a un estanciero argentino porque era mucho más caro. Bueno, entonces muchas estancias quedan en manos de los extranjeros, de los ingleses fundamentalmente, y esto va a provocar después conflictos en la época de Irigoyen con la famosa Patagonia rebelde. En el mapa de Argentina se ven perfectamente en rojo todas las vías férreas existentes. Fíjense que todas las vías salen de Buenos Aires, o llegan en realidad, salen de los puntos productores de materias primas y llegan a Buenos Aires, todas. ¿Por qué? Porque es el lugar desde donde se exporta al resto del mundo. La economía en la época de Mitre Sarmiento de Avellaneda continuó como en el periodo anterior en Buenos Aires, ¿sí? Con la diferencia de que va a haber libertad para entrar a los ríos interiores de Buenos Aires, de Argentina, y la aduana o el dinero que se recoge en la aduana se divide. Más allá de eso, el crecimiento nuestro desde el punto de vista económico estuvo siempre relacionado con Inglaterra. Entonces, si nosotros queríamos producir trigo, pero Inglaterra necesitaba maíz, sembrábamos maíz. Si queríamos tener vacas, pero Inglaterra necesitaba lana, entonces las estancias se convertían de un tipo de ganado al otro y criaban ovejas. O sea, siempre relacionados con Inglaterra y siempre obedeciendo lo que Inglaterra necesitaba porque éramos sus proveedores de materias primas. A cambio de esto, Inglaterra en Argentina estableció los ferrocarriles que van a permitir varias cosas en Argentina. Primero, exportar mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque los centros de producción en esta época, cuando se establecen estos ferrocarriles,
una de las últimas ramas que se establecen es la que llega hasta San Antonio. Entonces, todos los productores del sur, de Chubut, de Santa Cruz, traían la lana a nuestro pueblo en las barracas al frente del colegio, en esos grandes galpones donde estaba eventos y al frente, se lavaba y se empaquetaba la lana, es decir, se hacían como los fardos actuales y se subían a los trenes que la llevaban a Buenos Aires para desde ahí exportarlas. En ese momento, cuando esto pasaba, San Antonio disfrutó de su época de oro, ¿sí? Porque teníamos muchísimas carretas que venían desde el sur a traernos la lana. Cuando se pone en funcionamiento el tren en Bahía Blanca y se mejora el puerto de Bahía Blanca, a los productores les convenía llevar directamente la lana a Bahía Blanca porque desde ahí se enviaba más fácilmente a Buenos Aires utilizando o barcos o trenes, si tenían las dos opciones, y era mucho más barato. Y ahí es cuando decae la riqueza y la importancia económica de nuestro pueblo. Bueno, además de que permitía la exportación el ferrocarril, a medida que se iban extendiendo las vías férreas y estableciéndose, se tenían que hacer cada tanto las estaciones, o sea, lugares en donde las maquinarias del tren tuviesen lugares por si se rompían para ser arregladas. Entonces, alrededor de ese galpón o de esa estación se iban creando pequeños pueblos, se instalaba el tipo que iba a vivir o que iba a trabajar en la estación con su familia y después otro que lo venía a ayudar y bueno, así se iban formando pueblos y se crearon muchísimos pueblos en todas las vías férreas o alrededor de todas las vías férreas que con el tiempo se transformaron o en grandes ciudades y buscaron otra forma de desarrollo económico o cuando dejó de utilizarse el tren se perdieron. Hay pueblos que murieron, que desaparecieron porque su único contacto con el resto de las ciudades era el tren, es decir, que no hay carreteras o caminos que lleguen a esos pueblos excepto el tren. Entonces esos pueblos se perdieron. Bueno, una de los acuerdos que se hizo con Inglaterra y que va a tener mucha importancia después es que alrededor de las vías, 2 leguas de cada lado de las vías, eran tierras que iban a pertenecer a los ingleses. Entonces se ponía la vía del tren y de ambos lados de la vía todos los territorios eran ingleses. De esa forma, en el contrato de prestación de servicios, se establecía que Argentina le pagaba a Inglaterra los ferrocarriles con eso. Pero no únicamente con esas tierras, sino que durante 10 años todo lo que se cargaba en el tren y que tenía que pagar un flete, a ver, sea una vaca, sea cereales o sea una persona, ese dinero que se cobraba por los fletes en los ferrocarriles era para Inglaterra. Y recién después de 10 años iban a pasar a ser ganancias para Argentina. ¿Se entendió? O sea, nosotros ganamos el trencito, pero las vías a ambos lados, las tierras son inglesas, no las podemos tocar. Y toda la ganancia de los primeros 10 años del ferrocarril también son para Inglaterra. ¿Qué pasó con esto? Las tierras a ambos lados de las vías, a ver, un inglés se hizo una casa, pero se terminó el ferrocarril, el inglés se vuelve a Inglaterra. Entonces le vendía a un argentino o le vendía al Estado argentino la casa con la tierra que era de Argentina. ¿Se entiende? Y Perón, en el 45, compró los ferrocarriles que nosotros ya habíamos pagado con las tierras que las volvimos a comprar y con los fletes y con la ganancia que durante 10 años tuvo Inglaterra. Imagínense que Inglaterra usó los ferrocarriles 10 años. Cuando los vendió,
o sea, al cabo de los 10 años que se termina el convenio, estaban hechos bolsa, rotos, no servían y eran viejos. Pero eso fue lo que nosotros compramos. Y lo compramos no 10 años después, lo compramos muchísimos años después, en 1945. Bien, ¿se entendió ferrocarriles? Se mezclan distintos gobiernos porque obviamente es una obra que continúa en el tiempo. Otra obra que hicieron para mejorar la economía fueron caminos, muchos caminos que relacionaran las ciudades y que relacionaran los lugares de producción, los mataderos o los campos mismos, con las ciudades. Y por último, para poder poner en valor, en funcionamiento, para trabajar todas las tierras que se habían conseguido, necesitamos inmigrantes, necesitamos gente. Esta gente que Mitre, Sarmiento, Avellaneda van a buscar a Europa, porque nosotros argentinos no nos queremos ir a vivir lejos de las ciudades. Bien, espero que se haya entendido todo el tema. Ahora miren el video de inmigración para realizar la última actividad. Cualquier cosa, me preguntan, ya saben dónde estoy. Besitos.